Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga mucho. Queremos seguir con la segunda parte de lo que fue una enseñanza en relación al Sermón del Monte, los bienaventurados, las bienaventuranzas, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso fue lo que mencionamos en su oportunidad. Y lo hicimos bajo un contexto de alguna manera que genera el temor social producto de todo lo que está pasando en el mundo. Cuando uno ve los programas matinales, qué sé yo, y ve la situación que está pasando en el mundo con las lluvias, inundaciones, vientos tempestuosos, a eso le sumamos las crisis sanitarias que hay con el COVID, por ejemplo, y la pandemia mundial, y también sumamos los dimes y diretes de chinos con estadounidenses, que prácticamente es como si se declarara la guerra. Ahí se metió también por ahí Inglaterra. Entonces todo eso nos lleva a preguntar, ¿Cristo viene? Y obvio, o sea, el cristiano no necesita ninguna de esas señales para decir o preguntar Cristo viene. No, él sabe que Cristo viene, el cristiano sabe que Cristo viene. Pero puede tener bajo esa circunstancia y la pregunta propia de la situación mundial que está sucediendo, puede tener la consulta y pregunta en relación a si Cristo viene, ¿me voy con él? Y eso es lo que tratamos de responder la vez pasada, dando a entender de que, como dice el texto, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los pobres en espíritu. De modo que una persona cuando es pobre en espíritu tiene asegurado el cielo. Ahora, hay que saber a qué se refiere con pobres en espíritu. La pobreza espiritual, más que una virtud, es una carencia. O sea, no es lo que tú tienes, sino lo que no tienes. Pobre en espíritu entonces, en resumen, vendría siendo la no santificación y no significa que usted no se santifique, se tiene que santificar por ser cristiano. Nos referimos a la falta de santidad de nosotros delante de Dios. O sea, usted miente, yo miento. Es doloroso decirlo, pero es verdad. Matamos, porque Cristo dijo, oíste que fue dicho, eh, no matarás. Pero yo os digo, si le dijeres fatuo, necio, tonto a tu hermano, ya eres homicida. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero si mirares a la mujer de tu prójimo, y así vemos que no tenemos que ofrecerle a Dios. Y cuando una persona se da cuenta de eso, lo que hace es darse cuenta de su pobreza espiritual. Es un pobre, no es un pobre, es un mendigo, es una persona indigente en el espíritu. Y cuando entiende eso, busca a Dios y le dice, Señor, ayúdame porque no tengo que ofrecerte a ti. Tengo solamente pecados y ninguna virtud en mí, porque es verdad. Y el Señor le perdona, porque el Señor es misericordioso, misericordia, miseria, que es la nuestra miseria, y cordia, con el corazón. O sea, es la miseria mirada con el corazón, que eso lo hace Dios. De ahí que Él sea misericordioso. Está, es grande en misericordia, grande en mirar la miseria nuestra con el corazón. Y nos perdona cuando nosotros nos acercamos a Él, indicando justamente que somos pecadores. Vimos eso, como les decía, y queremos proseguir un poco la línea para dar a conocer el resto de las bienaventuranzas y de esa forma tener un hilo conductual en relación al tema. ¿Ya? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta hermosa oportunidad, Dios mío, de entregar tu palabra, Santo de Israel, de poder leerla, poder, Dios mío, escudriñarla, poder, Señor Santo, comprender, Dios mío, la grandeza de tu palabra, Señor, y poder de esa manera, Señor Santo, presentarnos delante de ti, Señor Santo, no con nuestras, con nada nuestro, Señor, sino con la sangre de Cristo, con las arras del Espíritu, Señor, para que podamos estar en plena certeza de fe,
en relación a la salvación. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía entonces, el pobre en espíritu es aquel que se ha dado cuenta de su pobreza porque se ha contrastado, se ha mirado a través de la misma ley. La ley, recuerde, Pablo lo dice, la ley no es mala. Hay muchos que piensan que, por ejemplo, por decir algo, el diezmo prácticamente es malo. Hay muchos que dicen, no, yo no doy el diezmo, no quiero dar el diezmo porque prácticamente lo ven como algo malo. Y sabemos que no es malo, solamente que sabemos que es de la ley, pero entre comillas de la ley porque sabemos también que Abraham diezmó mucho antes de que estuviese estipulado por ley. Y le diezmó a Melquisedec, que es el tipo de sacerdocio de Cristo. Es un tema muy, muy interesante. Eh, pero sabemos entonces, de acuerdo a la escritura paulina, a los escritos de Pablo, que la ley es santa, justa y buena. Al ser santa, justa y buena, la ley entonces lo que nos muestra es lo malo que nosotros somos. Al decirnos no matarás, la ley nos implica un llamado a que nosotros no matemos porque no matar es santo, justo y bueno. Después entendemos a través de Jesucristo que ese no matar no implica quitar la vida o terminar con el acto de quitar la vida más bien, sino que implica desde el principio, desde el odio en el corazón e incluso las malas palabras, porque recuerde que lo que sale de la boca primero salió del corazón. Entonces la pobreza espiritual es aquella condición que el cristiano, y solo el cristiano tiene, el verdadero cristiano. Y por eso es tan importante y relevante entender este mensaje, el mensaje de las bienaventuranzas y en general el mensaje del Sermón del Monte. Cuando vemos el mensaje del Sermón del Monte y vemos las bienaventuranzas, entendemos quién es un verdadero cristiano. Y sabe que es muy, muy relevante esto porque incluso cuando termina el Sermón del Monte, Jesús, capítulo 7, verso 21, me parece que es, del libro de Mateo, es cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, uh, ¿profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre hicimos milagros? ¿En tu nombre hicimos esto y esto otro? ¿Y qué les dirá el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Ahora, si esas personas hubiesen estado totalmente seguros que estaban perdidos, es muy probable que no lo hubiesen dicho, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto y esto otro. No se hubiesen defendido si hubiesen estado completamente seguros de que estaban perdidos, de que nunca fueron salvos y que a la vez se les dice que eran obradores de maldad. Pero también entendemos que no es mentira, porque Jesús dice justamente, no se lo niega, él al parecer lo asume de que es así, que estas personas hicieron milagros, predicaron en su nombre, sanaron enfermos, y ahí surge la interrogante, ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede si es algo que prácticamente debiera ser eh, como algo propio del cristiano? Pero no es así. Porque recuerde que la salvación, como dijo Jonás, la salvación es de Jehová. Entonces cuando Él quiere sanar a una persona, la quiere librar de algo, lo va a hacer sí o sí, aunque haya alguien intermediario o no. Independiente si hay alguien orando por X persona, Dios puede salvar. Dios sana siempre. Por quien se ore, independiente de quién ore, es Dios quien sana. Porque si fuera la persona la que sana, y por ser cristiana, por eso se sana, entonces Pablo mismo hubiese sanado a Timoteo, cuando le dice, Timoteo usa un poco de vino por causa de estos problemas estomacales, estos constantes problemas estomacales, porque Pablo no lo podía sanar. Cuando habla de Títico, también dice que lo dejó en un sector, lo dejó enfermo, o no lo pudo traer con él, porque no lo podía sanar. Cuando él mismo le pide al Señor que de alguna manera lo libre de un aguijón que le está atormentando, que dice el Señor, bástate mi gracia. Es el Señor el que sana. Es el Señor el que hace los milagros. Es el Señor el que hace todo. Así que esas personas pueden decirle, Señor, Señor, es verdad, nosotros predicamos, nosotros pusimos las manos y hicimos milagros en tu nombre.
Pero Jesús les dirá, nunca os conocí, obradores de maldad. Ahora, ¿cómo podemos identificar y estar seguros de que somos verdaderos cristianos? Porque a mí me asustaría no tener la seguridad completa de que Cristo está en mi vida y de que puedo y que voy a ser salvo o que soy salvo producto de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Entonces alguien me podría decir, es que es la presencia del Espíritu en tu vida. Pero por supuesto, no está en tela de juicio aquello. Pero ¿cómo sabes que tienes el Espíritu? Y alguien me va a decir, es que yo lo siento. Sí, pero esas personas que oraban y presentaron y hicieron milagros y todo en el nombre de Jesús y no eran salvas, lo más probable es que dijeron lo mismo. Yo lo siento. Una cosa es sentir, la otra cosa es saber. Es medible. Así como alguien puede percibir que está temblando, y no necesariamente puede estar temblando, puede que sea su oído medio, que está afectado, puede que sea el estrés, puede que sean diversos factores que estén haciéndole percibir que está temblando. Y no es así. Entonces no depende de lo que sientas, depende de lo que sabes. Y después eh, que percibiste aquel temblor, revisas en online y puedes revisar en este asunto de lo que mide los terremotos y toda la parte de la geología, y puedes revisar, hay ciertas páginas que te pueden indicar justamente si hubo o no un temblor de tierra, un sismo. Entonces, ahí puedes saber a ciencia cierta si lo hubo. Entonces, una cosa muy diferente es sentir y la otra es saber. Ahora, tú puedes decirme, yo siento que soy cristiano. No te pregunto si sientes, te pregunto si sabes si eres cristiano. Y es más, les puedo asegurar que hay gente que no se cree cristiano, que no se siente cristiano, y lo son. No se sienten cristianos, pero lo son. Y son justamente aquellos que no se sienten cristianos, a veces los más cristianos. ¿Cómo se lo digo? ¿Por qué lo digo de una forma tan vehemente y con tanta certeza y seguridad? Es producto de lo que justamente enseñan las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas entonces nos dicen, primero, bienaventurados los pobres en espíritu, que eso lo vimos hace 2 semanas atrás, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vemos una especie de premio, ¿cierto? Por ser pobre en espíritu. Al ser pobre en espíritu, que dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué premio más grande? Qué maravilloso premio. Si a usted le dijeran, tuyo es el reino de los cielos, ¿acaso habrá algo mejor? Pero lo contradictorio es que estos pobres tienen un reino. Entonces debemos entender a qué se refiere esa pobreza, y fue lo que explicamos justamente hace 2 semanas atrás. Ahora en este momento vamos a pasar al verso 4, que habla de los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice el verso 4 entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa consolación es para aquellos que lloran. Ahora, ¿será para todos los que lloran? ¿Que lloran por cualquier cosa? No, son aquellos que están ligados al verso 3, aquellos pobres. Porque toda esta cadena de bienaventuranza tienen que ver con el carácter del cristiano, solo del cristiano, de nadie más. Bienaventurados los que lloran entonces, porque ellos recibirán consolación. Ahora hay que preguntarse, ¿por qué lloran? Y ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de entender el verso 5 que dice, bienaventurados los mansos. Y luego el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué llora entonces en el verso 4? ¿Por qué se dice que lloran estas personas y que van a ser consolados? Recibirán consolación. Y mire, lo más a destacar que podría ser, o me gustaría destacar algo, es que cuando se habla de los pobres y la especie de recompensa, por decirlo así, está en un verbo muy diferente a las demás bienaventuranzas. Por ejemplo, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. No será, ni podría ser, no es futuro ni condicional. Es con certeza, seguridad. Bienaventurado
Los pobres en espíritu, porque de ellos es ahora el reino de los cielos. Es presente. Es un presente que indica que ahora de aquellos pobres es el reino de los cielos. Mientras que el verso 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, a futuro, recibirán consolación. Ese cambio en los verbos es muy relevante para poder entender por qué o poder entender de alguna manera la vida cristiana. Vemos entonces el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tienen algo asegurado, es el reino de los cielos. ¿Para quiénes? Para los pobres en espíritu. ¿Cómo saben que son pobres? Ya lo hemos visto. Porque no tienen nada que ofrecerle a Dios. Sus oraciones, porque alguien si se jacta de sus oraciones, no sé de qué se puede jactar. Si tiene que orar. Si alguien que va a la iglesia, si alguien que ayuna, si alguien que lee la palabra, si alguien que da bienes a los pobres, tiene que hacerlo. Es parte de ser cristiano. Pero eso no te hace cristiano. Pero en cambio, ni eso, ojo, ni eso te ayuda o te asegura la entrada al reino de los cielos. Pero acá Jesús me dice que sí, que hay unos que están asegurados porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. Entonces cuando esa persona es descubierto que por más que trate de ser la mejor persona, aún así en sus momentos de enojo le dice tonto a su propio hijo, indica lo malo que es. Porque Jesucristo dijo, oíste que fue dicho no matarás, pero si yo digo, si le dices tonto, necio, fatuo a tu hermano, ya eres homicida. Entonces un verdadero cristiano es aquel que ha entendido que no puede juzgar a nadie porque él mismo está perdido, que no puede decirle necio a nadie porque él con eso está haciendo homicida, que no debe desear la mujer de su prójimo, o en el caso de la mujer, el hombre de su prójimo. ¿Por qué? Porque es adulterio, ni siquiera desearlas. Entonces ahí vemos cuando empezamos a llevar a la realidad los conceptos propios de la palabra, que son no matarás, no adulterarás, no codiciarás. Y alguien me dice, no, yo no soy codicioso, pero si yo te digo que si alguna vez has querido tener la casa de alguien, de los ricos y famosos, no sé, de los futbolistas que ganan mucho dinero, el sueldo por último, o el auto, o la moto, o la esposa, o la señora, o el marido, o los hijos, estás codiciando. Y alguien me puede decir, no, pero ¿cómo eso? ¿Cómo es tanto? Sí, es que estás tratando con un Dios santo. Y delante de ese Dios santo somos todos pobres, miserables, indigentes. Y en esa indigencia, cuando el cristiano entiende esa indigencia, esa pobreza le da derecho. No es que se lo gane, le da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Y por ende, de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién? De los hijos de Dios. Porque recuerde que Dios es el rey. De modo que sus hijos tienen un reino. De los pobres es el reino de los cielos. Ahora, verso 4. ¿Por qué lloran entonces estos pobres? Lloran cuando se han dado cuenta de su incapacidad. Es lastimoso pensar que muchos cristianos critican a uno, a otro y a muchos por simplemente porque los otros se equivocan, o pecan, o caen. Los juzgan constantemente, están siempre con el dedo acusador, indicando quién cayó, quién faltó, indicando lo pecador que son el resto, y no se dan cuenta que ellos son iguales. Si todos los seres humanos somos iguales. Recuerde que cuando el Señor destruyó la humanidad con agua en los tiempos de Noé, ¿qué es lo que vio el Señor? Dice que miró en el corazón. ¿Y qué es lo que vio ahí? Vio que de continuo el corazón era hacia el mal. O sea, todo lo que pensaba el corazón, lo que maquinaba, todo lo que la mente pensaba era de continuo, dice el texto, hacia el mal. Ni siquiera dice hacia, sino que dice de continuo al mal. Como que el mal está adentro del ser humano.
Y las personas que se salvaron no eran diferentes. O sea, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras no eran diferentes. Eran iguales. Pero Noé halló gracia. Esa es la diferencia. Noé halló gracia. Entonces hay muchos cristianos que a lo mejor andan juzgando a diferentes personas, las juzgan de una u otra manera y se les olvidó que ellos son pobres en espíritu, no tienen que ofrecerle a Dios, que son asesinos, que son indolentes, que son incluso personas que están constantemente codiciando lo que no deben codiciar, que mienten. Si uno les pregunta, ¿y tú codicias? No, están mintiendo. Y desean la mujer de su prójimo o el hombre de su prójimo. Y así están cayendo en adulterio. Y les da lo mismo. Bueno, si eres así, te digo que quizás no eres cristiano. Que solamente estás en la iglesia perdiendo el tiempo. Porque un verdadero cristiano es aquel que ha entendido que es pobre en espíritu. Y cuando llegas a entender que eres pobre en espíritu, es cuando empiezas a llorar. Lloras porque quieres servirle mejor a Dios. Lloras por tu incapacidad. Lloras porque ves que lo que pide el Señor tú no lo puedes cumplir. Lloras porque tratas e intentas, pero no puedes. Lloras y te mortificas constantemente, porque no puedes ser mejor. Quieres ser mejor. Y como dice Pablo, lo bueno quiero hacer, pero no lo hago. Y lo malo, lo que no quiero hacer, aquello hago. Miserable de mí. ¿Te has dicho alguna vez eso? ¿Te lo has dicho en el último tiempo? ¿Has conocido al Señor al punto de que pueda decir miserable de mí? Y puedas, ojalá, ver a los demás como superiores a ti mismo. Que pudieses ver a los demás como superiores a ti, que es lo que dice justamente el libro de Filipenses, que indica que en nosotros hay este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Entonces, si usted, como creyente, se da cuenta que no siente el más mínimo remordimiento por sus propios pecados y a la vez está constantemente criticando lo que hace el otro o el de al lado, cuestione su salvación. No se lo digo para meterle temor ni nada de eso, no. Se lo digo porque es necesario que se lo diga, para que reaccione y se ponga a pensar si realmente ha conocido al Señor. Bienaventurados los que lloran. Y aquí les da el Señor una respuesta, pero es a futuro, porque ellos recibirán consolación. Como les decía, los pobres tienen algo en el momento, en estado presente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ahora el reino de los cielos. De ellos es. Pero los que lloran son bienaventurados también, pero ellos recibirán consolación a futuro. No es algo ahora. ¿Por qué no es algo ahora? ¿Por qué no puede ser en esta vida? Porque no hay nadie que pueda volverse tan santo que no tenga que llorar por sus pecados. Si usted no llora por sus pecados, si usted, por ejemplo, no sé, genera un conflicto en la iglesia, si usted genera un conflicto en su casa, si usted genera un conflicto en su vecindad, con sus vecinos, si llegan los vecinos a reclamarle algo y usted genera conflicto con ellos, significa que usted no tiene idea que es pobre en espíritu, porque a usted le dolería producir conflictos. Al verdadero cristiano, puede que llegue el momento ya así, con el orgullo y todo, sienta ira y actúe mal. Puede ser. Pero después ese cristiano reacciona y pide perdón. Y va donde ofendió y pide perdón. ¿Por qué? Porque él es un miserable, un pobre, y sabe que necesita de Dios. Quiere servir al Señor y no puede de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Un verdadero cristiano estaría constantemente diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Yo sé que hay muchos que dicen, no, tú no tienes que hablar así, tienes que hablar en forma positiva, porque nosotros somos hijos del rey. Es verdad. Pero si tú te enfocas en eso, vas a ser como un verdadero fariseo. Recuerda que los fariseos eran aquellos que decían, Señor, gracias porque no me hiciste perro, ni publicano, ni mujer. Gracias porque leo la escritura, porque ayuno, ofrendo, doy el diezmo y hago todo lo que tengo que hacer. Voy a la sinagoga y hago de todo. Así pensaba el fariseo. ¿Y qué dice Jesucristo? Dice, si vuestra justicia, le dice a los creyentes, justamente también en el Sermón del Monte, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nada de eso te sirve. Nada de eso te sirve, ya que todo está entrampado y está ensuciado por el pecado. En cambio, aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que reconocen su pobreza, aquellos que le dicen al Señor, Señor, he caído, he pecado, le falté el respeto a mi madre, le falté el respeto a mi hermano, le falté el respeto a mis hijos. Me equivoqué, lo grité, le dije tonto, le dije necio, Señor, perdóname. Y va donde su hermano, le pide perdón. Y ahí está con lágrimas y está con dolor en su corazón. Te digo una cosa, eres bienaventurado porque tú lloras, serás consolado, llegará ese momento en donde Dios te consolará. ¿Cómo te consolará? Te limpiará totalmente de pecado. Y alguien me puede decir, pero si ya somos limpios de pecado. Por supuesto que somos limpios de pecado por Cristo nuestro Señor. Él nos limpió en forma eterna. Así que no tenemos pecado porque Cristo nos limpió. Por eso se nos dice que somos santos. Pero a la vez sabemos que si bien está la santidad impuesta, imputada por Dios mediante la sangre derramada de Jesús, aún así sabemos también que tenemos pecado. Por eso Pablo, insisto, lo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí mismo dice, gracias doy por Jesucristo, porque Él, claro, nos santifica, pero nuestro cuerpo sigue siendo de muerte y de pecado. Así que cuando una persona ha entendido realmente el Evangelio, sabe que es pobre, sabe en su estado de pobreza que no puede servirle mejor a Dios y por eso llora. Por eso se vuelve un llanto profundo, amargo, porque le afecta el corazón el no poderle servir de mejor manera al Señor. ¿Qué dice el verso 4? Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esas personas, esos creyentes, los que lloran por su dolor, por el dolor que sienten por no servir mejor al Señor, como le dice Pablo, miserable de mí, lo dice con lágrimas, con profundo dolor. Miserable de mí. Bueno, ellos recibirán consolación. Quisiera tocar también el verso 5, que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa tierra que recibirá no es esta tierra, porque esta dice la palabra en el libro de Pedro que será destruida, que todo esto pasará, que hay un cielo y tierra nueva. Entonces cuando habla la palabra, porque ellos recibirán la tierra por heredad, cuando Cristo lo dice, lo está diciendo en un futuro también. Si se fija, no lo dice en el presente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa tierra entonces que recibirán por heredad no tiene que ver con este mundo, tiene que ver con un mundo venidero. Y es cuando ya seamos restaurados, así como esos que lloran, sean consolados, en ese momento también los mansos recibirán la tierra por heredad. Pero recuerde, no es que los cristianos sean algunos que lloran, otros que son mansos, otros que son de limpio corazón. No, el cristiano tiene que ser pobre, el que llora, el manso, el misericordioso, el de limpio corazón, el pacificador. O sea, todo lo tiene que ser el cristiano. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es la conducta propia de un cristiano. Entonces el cristiano, aquel que entendió su pobreza, empieza a llorar amargamente porque no puede servir mejor al Señor, ha descubierto que es un miserable. Y en eso, no sé si a usted le ha pasado alguna vez que ha llorado profundamente, cuando ha sollozado, cuando salen sollozos y suspiros en su llanto. Posterior a eso, ¿qué dice? O qué pasa, mejor dicho. Queda en paz.
ya no es capaz de levantar la mano, ya no es capaz de decirle nada a nadie. En ese momento queda manso. Justamente cuando una persona, entonces, un cristiano, ha entendido que es pobre en espíritu y llora por sus pecados, ya no critica. ¿Por qué? Se ha vuelto un manso. ¿Por qué pasó eso? Porque sabe que si critica a alguien, le está criticando sobre una paja en el ojo, mientras él tiene una viga. Si usted critica a alguien, ya sea porque mintió, bueno, yo le digo a usted es mentiroso. Porque si dice que no miente, está mintiendo. Si usted me dice que no codicia, o si critica a alguien por codiciar, yo le digo usted también codicia. Todos codiciamos. Lamentablemente somos así. Tenemos el alma perdida hasta que Cristo nos halló, hasta que Dios nos encontró, hasta que Él nos llamó y nos dio vida y vida en abundancia. Estábamos muertos en delitos y pecados y Cristo por fin nos llamó, nos limpió, nos restauró, de modo que ahora somos hijos de Dios. Entonces el verdadero cristiano, entendemos, es pobre en espíritu, llora por su pecado. No significa eso que se está lamentando todo el día, ¡oh, lo pecador que soy! No, sino más bien sabe que es pecador y que le encantaría servir mejor a Dios y que no puede. Por eso ya se vuelve manso, ya no critica, ya no juzga, ya no anda apuntando con el dedo ni acusando a nadie, porque él sabe que también es pecador. Es pobre, ciego, miserable, desnudo, y requiere de todo para poder salvarse, y no tiene nada. Pero Dios, que es rico en misericordia, lo toma, lo limpia, lo aparta, lo santifica y lo salva. Porque como dijo Jonás, de Jehová es la salvación. Así que por favor, le pido a cada cristiano, a cada creyente que escuche este mensaje, medite en sus caminos. Medite en sus caminos. ¿Es usted de los que juzga? ¿Es usted de los que critica? ¿Es usted de los que habla del hermano? Entonces quizás no ha llegado ni siquiera al segundo peldaño de esta escalera de luz, como le dice Spurgeon a las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza es una escala que está puesta a la altura de cualquier persona. No es como las últimas bienaventuranzas que hablan de un hombre pacificador o un limpio de corazón. Si hubiese estado esa enseñanza primero, bienaventurados los de limpio corazón, porque de ellos es el reino de los cielos, ninguno hubiésemos podido llegar. Pero no, el primer peldaño de esta escala para llegar a Dios está puesta a la altura de cualquier persona. Todos pueden llegar a esa altura, que es ver su miseria, su propia miseria. La segunda escala es esa del dolor, de la contrición por no poder servir mejor a Dios. Y la tercera escala viene siendo aquella de los mansos, aquellos que no critican, que no juzgan a nadie, porque han entendido que ellos mismos son también pecadores, y pecadores tan grandes que no pueden servir mejor a Dios. Así que, bienaventurados usted cuando llora por su pecado, cuando se lamenta porque no puede servir mejor a Dios, y bienaventurado cuando usted es manso, cuando no critica, sino que espera y espera en Dios para que los demás puedan ser levantados también como usted lo ha sido levantado. El Señor les bendiga y por favor, insisto, analice su caminar, medite en sus caminos, cómo está sirviendo al Señor, si realmente está viviendo estas bienaventuranzas en su propia vida. Y si no, entiéndalo, que solamente los pobres tienen un reino. Y si usted piensa ser rico, no tiene nada. El Señor les bendiga. Bendiciones a todos. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, misericordia y bondad, Padre eterno, porque has decidido amarnos, Señor, con todo tu amor perfecto y maravilloso, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Bendecimos, Señor Santo, tu palabra que ha sido entregada este día
Y pedimos, Señor, que todos podamos ser, Santo de Israel, uno de los bienaventurados, para que podamos llegar a tu reino, Señor, no por nuestras obras, sino justamente por lo contrario, por lo que no podemos hacer. Señor, declaramos nuestra bancarrota espiritual y con ello, Dios mío, pedimos, Señor Santo, tú nos enriquezcas, Señor. Señor, así como Cristo se hizo pobre siendo rico para que nosotros en nuestra pobreza fuésemos enriquecidos. Así, mi Dios Santo, seamos ricos, Padre, pero en buenas obras. Seamos ricos, Señor Santos, para ti, porque pobres ya somos. Lo declaramos, Dios mío Santo, para que tú nos perdones, nos limpies y nos lleves a tu presencia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén.